También, ella sí fue de nacimiento, me parece. Persona con discapacidad. Bueno, al fin una norma que se cumple, ¿no? Porque venimos, Se está buenísimo cumple esto, más. pero no se cumple, ¿está buenísimo? Ese se cumple más. Me parece bien. Sí, es muy interesante ese kiosco, sí. Es impresionante. O sea, ven a lo que me refiero cuando digo que son prejuicios y es discriminación y es... Está bien, uno no sabe, uno tiene miedo, un prejuicio es temor a lo desconocido. Pero, caray, hay que educarse un poquito. Y no estar rechazando solo porque no sé o porque desconozco, porque me da miedo. A todos nos pasó alguna vez tener miedo de una persona con discapacidad. No digo que yo no nací así, tan inclusiva y tan... nada. Que me tocó también vivirlo. Tengo una hija con hipoacusia. Pero bueno, uno va aprendiendo. La verdad que yo celebro mucho estos espacios académicos y aquí hago el speech. Hay que felicitar al doctor Seda, porque a pesar de que son materias optativas, se está trabajando en grado de discapacidad, que no pasa, por ejemplo, en México. Artículo 11, kiosquitos. Tenemos, déjenme buscar ese artículo, beneficios impositivos. Artículo 23 de la 22.431, ¿lo quieres leer? 23. Sí, por favor. Los empleadores que concedan empleo a personas discapacitadas tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en el impuesto a las ganancias equivalente al 70% de las retribuciones correspondientes al personal discapacitado en cada periodo fiscal. El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá hacerse al cierre de cada periodo. Se tendrán en cuenta las personas discapacitadas que realicen trabajo a domicilio. Ahí está su artículo que me decía, artículo 23. De la 22.431, un cómputo del 70% del impuesto a las ganancias por empleado con discapacidad. ¿Qué pasa? Que se deja la potestad del empleador contratarlos y no los contrata. Claro. Sí, Yo creo que no se conoce y ni siquiera los contadores, que son los que suelen darle estos tips a las empresas, no los deben saber. No, después seguro. me enteré que hay un problemita para efectivizarla con lo que era la firma. Claro. Porque como nadie los contrata, cuando uno viene y dice, quiero contratar, ¿cómo le hago? Ay, no tengo idea. Había por ahí una resolución, no sé si se llama resolución, pero estaba como, ¿cómo se los digo? No era operativo para cuestiones fiscales, porque la FIP no sabía cómo hacerlo. Sí, de hecho, pensándolo, yo daba de alta gente en AFIP y tenías una parte en la que ponías datos complementarios, ahí ponías, tiene 2 hijos, 3 hijos. En ningún momento recuerdo haber leído algo sobre discapacidad. Como para decir, bueno, también llevar un censo de esto, de alguna manera, ¿qué mejor que las altas de AFIP para el empleo registrado? No. Claro. No, claro. El problema cuando lo dejas, te digo, a la libre voluntad no los contrata. Tenemos, por otro lado, régimen federal de empleo protegido. Esperen. Ley 26.816 del 2012, que fue la modificación. Antes había esto lo que se trabajaba en empleo protegido, pero la última legislación es esta del 2012. Régimen federal de empleo protegido. ¿De qué hablamos con régimen federal de empleo protegido? Tenemos 3 modalidades. No sé qué es el fondo. Taller protegido especial para el empleo.
taller protegido de producción. Ahorita las explico cada una. Y grupos laborales protegidos. El taller protegido especial de producción. A ver, el régimen federal de empleo protegido está. El fin último o el objetivo de la norma era capacitar personas con discapacidad. No lo dice expresamente, pero la ley dice que sea como una discapacidad muy dificultosa de contratarse. Entonces estamos hablando o se conforman generalmente de personas con discapacidad intelectual. El fin de esta ley, de la 26816, es darles capacitación, habilidades y destrezas a la persona con discapacidad para que después se pueda emplear en un trabajo, digamos, común. Yo te capacito, te formo y después vas y pides trabajo y vas a poder trabajar. Ese fue el objetivo de esta norma. Pero eso no pasó así. Terminaron siendo los talleres protegidos el famoso como sí. Te hago como que te empleo, te hago como que te pago y te hago como que te ocupas. Y no está cumpliendo su finalidad. No sé, el que trabaja para sobrevivir últimamente, para subsistir, para satisfacer necesidades básicas elementales. Vestido, vivienda, alimento, ocio, porque también es una necesidad, recreación. La idea es tener un taller, generalmente son bienes o servicios, que lo que yo produzco me genere una ganancia tal que me dé para pagar sueldos o salarios, para pagar agua, luz, alquiler, etcétera, etcétera, gas, y que me quede un excedente para reinvertir. Eso es lo que es un negocio, o lo que debería ser un negocio, si no, no me es redituable. ¿Para qué lo tengo? Bueno, pasa que hay una especie de subsidios en los talleres protegidos que les dan como que pagan, cobran un poquito, pero no termina siendo la función y se termina usando o lo terminan usando los familiares como guarderías para la persona con discapacidad. Es decir, bueno, hago como que trabajo, hago como que te pago, y no fue la finalidad para lo que fueron, para lo que se hicieron. El taller protegido especial para el empleo se promueve un empleo especial cuya característica es la que permite al trabajador adquirir habilidades, destrezas y competencias, les digo, para incursionar en un empleo regular. El taller protegido de producción es adaptación laboral y formal. Perdón, ¿cuál fue la primera? Taller protegido especial de producción. Taller protegido especial para el empleo. ¿Por qué? Taller protegido, perdón. Taller protegido especial para el empleo. El taller protegido de producción es el que es más común. Hay algunos que funcionan bastante bien. Por ejemplo, sobre todo catering. No sé si alguien ha visto, en Vicente López hay un catering que la mayoría tienen síndrome de Down y trabajan y cumple su función. Sí. Estos dos talleres, el taller protegido especial para el empleo y el de producción, tienen un régimen especial diferenciado, que no se contratan por la ley de contrato de trabajo, y tienen otro régimen jubilatorio. Los grupos laborales protegidos estaba pensado para que en una empresa se hiciera, les explico con mis palabras. Ya ven que en cada empresa hay como departamentos, de finanzas, compras,
recursos humanos. La idea de los grupos laborales protegidos era que hubiera un departamento en una empresa para contratar personas con discapacidad. Este sí formaba parte de la ley de contrato de trabajo, tenían ese régimen. El problema es que en Argentina no hubo ninguna empresa quiso decir, bueno, voy a hacer dentro de mi empresa un grupo laboral protegido y voy a tener personas con discapacidad. El espíritu de la norma estaba muy bien pensado cuando se crea, un poco también copiando Europa, pero no somos Europa, somos un país en desarrollo. Y les digo, un grupos laborales protegidos no hay ninguno en Argentina. La idea es muy buena, pero no se terminó de aterrizar la idea. Tenemos también dentro de la ley 26.813 un artículo 31 que haya unas deducciones especial a aquellas empresas que contraten personas que vengan de un taller protegido. Tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en la determinación del impuesto a las ganancias equivalente al 100% de remuneraciones brutas efectivamente abonadas correspondientes al personal con discapacidad. Perdón, Sí. ¿en qué artículo? 31 de la Ley Federal del Régimen Federal de Empleo Protegido. Listo, gracias. 100%. Tampoco se cumple. Tampoco se lleva a cabo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería una forma de obligar al empleador a que los contrate? ¿Privado o público? Público. En cualquiera, público o privado. Bueno, en público están obligados, pero no se contratan. El tema es que si público tampoco da el ejemplo, estamos complicados. Como persona particular no se me ocurre, se me ocurriría una asociación civil, igual una persona también podría, ¿no? Pero no sé. Pasa que el privado siempre te va a venir con sus libertades, entonces está muy complicado en ese sentido, y porque si tengo mucho poder o muchas ganas también de iniciarte juicio, porque me estás obligando a cosas, yo no tengo por qué elegir a una o más personas. Lo mismo pasó con trans, con los cupos de trans, con el cupo de mujeres, siempre hubo un pero. Obligar me parece que en este país nunca funciona. Va, sí, con las multas sí. Bueno, pero el cupo trans creo que se cumple, ¿eh? Igual es que 1 o 2%. Lo dieron de baja hace poquito. Ah, ¿lo dieron de baja? Sí, Creo que sí. con un decreto. El Chavo. ¿Sí? Sí. ¿En Cava o nacional? Nacional. Parece nacional. Ah, no sabía. No hay más cupos. Bueno, si no logramos mantener Todo lo eso. que son minorías y todo eso como que no estamos... Somos incompatibles, No, gobierno somos incompatibles. federal. Esto está reglamentado, tiene resoluciones, el ministerio, esto supongo que la ley, ¿no? Después el Ministerio del Trabajo es el que se ocupa de controlarlo, en teoría. Algún ministerio de... ¿Me explico, no? No, sí, debería, no lo controlo. Si es por ese lado, si hay alguna reglamentación, pero reglamente se le podría presentar una demanda a ese ministerio en función de que debería presentar el control de que se cumpla la normativa vigente. Además- Y de última no obligar a que te contraten, pero sí el Estado implementar una política pública en su rol de... Pero ya hay política, eso es política pública. Claro, pero si el Sí, no pero las controla eso, el Ministerio leyes del hay Trabajo. un montón, ¿cuántas leyes? El tema es cuántas se conocen. Esta, para mí, no es ya te digo, el contador no la conoce y el contador es el que te tira los tips. Para mí no pasa por un tema de que no la conocen, la ley se presume conocida Sí, por todos. pero- Es que no la quieren aplicar porque socialmente no hay inclusión como debería.
Bueno, en el caso de las matriculaciones y rematriculaciones, lo digo porque fue lo que estuve buscando, ¿viste? De los alumnos con discapacidad, las escuelas privadas se negaban a dar la vacante, sin justificar. Y una asociación civil presentó un amparo contra el Ministerio de Educación por la falla en ese rol de control que tiene sobre las escuelas de educación privada, contra más específicamente de la Dirección General de Escuelas de Educación Privada, y a partir de ese fallo, de primera instancia sacaron toda una serie de regulaciones como para efectivizar ese derecho. Entonces, volando de este lado, si el Ministerio, me explico, ¿no? Sí. Se debería haber algún organismo del Poder Ejecutivo encargado de la administración. Igual educación, si no se judicializa, también no los quieren aceptar. Con la excusa que no hay vacantes. ¿Cómo le hago? ¿No hay vacantes? ¿Tu niño con discapacidad ya no entra? ¿No hay vacantes? En privado se puede. ¿Y en público no hay diferencia? Yo lo he cambiado bastante, porque todas las escuelas privadas que te acercan, por lo menos me pasó a mí, lo primero que dicen no podemos llegar y está en todas las páginas, en todos lados, a partir de esa fecha, por lo menos. Como que bueno, debe haber bastantes lugares que lo siguen haciendo, pero por lo menos en Capital no tanto. Sí, igual los privados, igual estamos yéndonos a educación, pero también hay entrevistas con los chicos o en los que se ve cómo el chico interactúa y ahí ya visualmente ya chequean si va o no con sus parámetros y quién acepta o no. Más que nada por el mecanismo de ir a la administración y a... Me parece que van a tener una clase de educación, no quiero que Sí. así que... No. No era la responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Al trabajo, le voy a pasar un fallo que estaba en cámara, si mal no recuerdo, Galeazzi, se lo voy a contar brevemente. Lo tienen en el drive igual para leer. Muy bien. Bueno, se lo voy a contar igual. Léanlo, porque no tiene desperdicio, chicos. ¿Cómo se Está llama? muy bueno. Galeazzi, con doble Z. Galeazzi es Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Es un amparo colectivo de personas con diferentes profesiones, con diferentes tipos de discapacidad motora, intelectual, visceral, etcétera, etcétera. Está el amparo colectivo de todo varias personas, 10, no me acuerdo cuántos. Además, con asesoría del patrocinio de la Universidad de La Plata, además con el apoyo de una asociación civil. Ponen un amparo colectivo en el Poder Judicial. Ahí empezamos. Cupo laboral en el Poder Judicial de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Un amparo en contra del Poder Judicial que se pone ante el Poder Judicial. Ahí empezamos complicados porque termina siendo juez y parte. El Poder Judicial dice todas las excusas posibles. No tengo presupuesto. Tendría que hacer el presupuesto para contratar. Tengo personas contratadas con discapacidad. No tengo relevamientos, pero lo voy a empezar a hacer. Y cuando empiezan cuando contestan y empiezan que le corren traslado y tienen que contestar, dicen, ok, tienes personas con discapacidad contratadas, que no es el cupo, o sea, pero del 4 era como un 1%, 1,5%, algo así, era muy bajo. ¿Cómo las contrataste? ¿Abriste concurso? No, los contraté porque tienen cupo. No, eso no es tampoco cumplir el cupo. Yo no puedo contratar a alguien porque es el sobrino del juez, el primo del amigo. Está bien, tiene cupo, pero eso no es justo para las personas. Tienes que abrir un concurso. No, porque yo me baso en la idoneidad y superficial y yo no distingo discapacidad o no, soy muy inclusivo. No, así no funciona. ¿Por qué no preguntas? Está bien, te preguntan o no, pero si no te preguntan y resulta que hago un examen en la computadora y resulta que soy ciego
y resulta que tengo un lector y tengo que tener el doble de tiempo para poder contestarte. No es así que las puertas de mi casa están abiertas, no, necesitas hacer ajustes, porque no tienes ni idea lo que es hacer un concurso y adecuarlo, hacerle ajustes para personas con discapacidad. Otra cosa que dice el fallo, que dice cuando contesta, no, bueno, está bien, voy a hacer un relevamiento y voy a presupuestar para el próximo año, para tener vacantes para personas con discapacidad. Y le contesto, está perfecto. Pero ¿qué pasó con los 40 años anteriores? Eso fue en 2022. Vas a presupuestar 2022 para 2023. ¿Y desde el 81 qué hiciste? Porque la ley está vigente desde el 81. ¿Cómo me compruebas que realmente querías contratar? No te interesa, no lo hiciste, lo vas a empezar a hacer y no me estás... se fue a cámara, creo que no ha salido la sentencia todavía. No se trata de decir, te voy a contratar, bueno, está bien, pido disculpas, a partir de ahora voy a contratar. ¿Qué has hecho? Y el Estado argentino también, ¿qué ha hecho? Con un cupo de hace 40 años. Pero además no me interesa. Eso es lo que pasa, falta política pública, no, política pública hay, medidas de acción positiva hay, mecanismos para poder contratar hay, pero no se cumple. ¿A quién culpamos? Sí, también abre, un buen punto el fallo que es, bueno, tienen CUD. Entonces, si yo como empresa privada, para recibir beneficios o no recibir la multa, ¿cómo me aseguro si la persona es una persona con discapacidad o sin discapacidad? Bueno, le tengo que pedir el CUD. Tengo que obligar a la persona a que haga un trámite que es voluntario para yo constatar y poder recibir ese beneficio. También, ¿cómo yo, persona privada, puedo recibir ese beneficio? Pensándolo desde el punto de vista del empresario, sí. Porque si no lo pensás desde el punto de vista del empresario, es difícil que se ejecute también o que lo vayan a ejecutar. Entonces también están esas limitaciones. Sí, yo lo sé. A ver, la persona que saca un CUT es porque lo va a usar. Cuando me preguntan, bueno, ¿me conviene decirlo en mi trabajo? No. Ay. ¿Me conviene decirlo en mi trabajo? Salvo que digas, pero sabes que te ahorras un montón de plata. No. ¿Por qué no? Y porque ya te discriminan o ya te miran con menos o ya ponen en dudas tus habilidades por más de que eras el mejor de todos. ¿Qué piensas? No se lo puede obligar hoy por hoy a poner un empleado en blanco o lo vas... Claro. A ver, Argentina es muy peculiar. Cuando a mí me preguntan, lo digo, Alejandra, ¿me conviene? Sí. Si te echan, tienes manera de decir que fue un despido discriminatorio. El problema, y es lo que mucho hago con Galeazzi, es si a mí me despiden por tener discapacidad, lo puedo acreditar, lo puedo demostrar muy fácil. Claro. ¿Qué hago cuando ni siquiera me quieren contratar por motivos de discapacidad? Ahí no tengo cómo defenderme. Ahí se complica porque no hubo nunca, jamás, ni habrá una relación de trabajo. Yo le diría sí, tampoco yo, tengo CUD desde que nací, nadie sabe. No me obligan a colgármelo. Yo no tengo que, saqué CUD, CUD. No. Y si yo voy y se lo digo a la persona de recursos humanos, está obligada a tener mis datos bajo confidencialidad. Tampoco no lo tiene por qué decir. Si es sobreviviente o resulta, porque nos está pasando aquí en la universidad con alumnos que tienen diagnóstico del espectro siendo adultos, 40 años, 50 años.
y puedes sacar un CUT. Si es después, el CUT, si es reciente, dilo. No te van a echar. Capaz que a la empresa le conviene, está bien, hay temor. ¿Es estigmatizante? Sí. No voy a decir que no, sí. Pero tus datos son privados y Recursos Humanos tienen la obligación de tener privados tus datos. Y no te van a decir, bueno, está bien, pero a partir de ahora le vas a decir a todos, ¿eh? No, ¿por qué? No quiero. No me obligan. ¿Es importante? Sí, porque a lo mejor necesita un ajuste. Los ajustes a veces son mínimos. O sea, uno piensa, bueno, ajustes, no va a salir muy caro, porque piensan, no sé por qué rampas solamente. No, es un edificio, no voy a destruir un edificio, puedo mandar a planta baja a la persona. Un apoyo, un ajuste, puede ser una reducción de jornada laboral, que te sale 0 pesos. O sea, hay mucho desconocimiento, hace falta capacitación, sí, por supuesto, pero también hay que socializar la discapacidad, porque las personas necesitan trabajar, al igual que cualquier otra persona. Necesitan tener ingresos. ¿Algún comentario? No, que también para que todo esto funcione tenemos que tener un país con un proyecto justamente de país que haya pleno empleo, porque hoy en día también no hay industria, o sea, para que todo esto funcione, que en las leyes está bárbaro algunas cosas y otras no, además del control estatal tiene que haber un país que funcione básicamente. O sea... Sí, pero estamos hablando de una discriminación, medida de acción positiva, discriminación positiva, discriminación inversa. Le voy a dar ventaja. Ah, seguro. Pero si no tengo laburo, ¿dónde lo vas a mandar? Oficinas públicas siempre hay igual, eso es verdad. Pero darle un buen trabajo, preguntarle qué sabe hacer y qué le gusta, porque lo mando a sacar copias. No, obvio, yo sé. Por O eso. sea, eso también es un error. Personas con discapacidad intelectual, para que digan que soy Inclusivo. sacando copias. ¿Qué pasa si no le gusta? Y le empieza a faltar, y ves, te lo dije, que me iba a faltar. Pues sí, pues si no le preguntaste ni siquiera qué le gusta, si le interesa, si sabe hacer algo. O sea, no hay voluntad política, pero la ventaja, que vuelvo al speech del doctor Seda, es que ustedes posiblemente en un futuro sean o magistrados o gerentes de empresas que van a traer ya otro chip. O sea, esto se va construyendo con educación ya a largo plazo. Yo sé que si Aldana viene una persona con discapacidad, va a decir, ay, pero sí, por supuesto. Veo cómo pago menos porque me conviene y lo contrato. ¿Qué necesitas? Te ve como empresaria Sí. con la gorra puesta. No, pero por lo menos hoy mi punto de vista, o ahora mi punto de vista es, creo que es la forma de que las empresas hagan cosas es si se ven beneficiadas por imposición. Hoy veo muy poco donde las libertades están a flor de piel. Sí. Está complicado. Así que bueno, nada. Muchas gracias. 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 Tomamos vista rápido y los videos.